Buenos días. Saludos a todos los amigos, suscriptores y a todos aquellos que vienen a este blog con la intención de ver algún vídeo y que les ayude a pensar y a progresar. Bueno, mire, quiero hablarles de un fenómeno muy frecuente ahora mismo, y es el sexo, la sexualidad en la red. ¿Por qué me preocupa este fenómeno? Mire, como psicólogo me preocupa el fenómeno porque tengo en cuenta dos cosas. Primero, aquello que son los fenómenos que hay en la red, los vídeos, películas, etcétera, etcétera, la conexión que se puede establecer con otras personas a través de la red para practicar sexo, digamos, en común. Eso, y por otra parte, el conocimiento que yo tengo de lo que es la naturaleza humana. ¿Por qué estas dos cosas unidas, si funcionan mal, producen auténticos incendios, auténticos volcanes, incendios y volcanes que muchas veces son difíciles apagar, difíciles sosegar, difíciles calmar, pero son literalmente incendios que se producen dentro de los seres humanos. Mire, dentro de nosotros, de todos nosotros, Freud llamaba a eso el ello. El ello, Freud pensaba que era un lugar metafórico, simbólico, que hay dentro de nosotros, donde hay un montón de pulsiones, de deseos, de impulsos, que están esperando su momento, como fieras agazapadas, para que le den su alimento y lanzarse sobre ese alimento como si fuera un león sobre una gacela o sobre una jirafa. Me da igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el problema? A ver, todos sabemos, ustedes y yo, personas adultas, que en la red hay de todo. Hay sexo de todas las formas posibles y hasta de las que imposibles. Se llega hasta eso que llaman animalismo, es decir, de sexo con animales, del bestialismo, bueno, llámenle como quieran, y hay sexo de todas las formas posibles, en todas las posturas posibles, de todas las formas imaginables e inimaginables, y con todos los estímulos e ingredientes para provocar en cada uno de nosotros, si entramos ahí y nos metemos ahí, pues que incendie esa parte que Freud llamaba el ello, porque hay, ¿por qué? Porque en ese ello está todo lo reprimido. Nosotros, como seres humanos, los seres humanos estamos hechos sobre la represión. Pero hay una represión buena, necesaria, específica, es decir, de la propia especie humana, y una represión patológica. Aquí no me estoy refiriendo a la represión patológica, propia de la neurosis, por ejemplo, o de otras afecciones y patologías. Me estoy refiriendo a la represión que necesitamos para poder ser seres humanos. Para poder ser seres humanos tenemos que llevar a ese lugar muchas sensaciones, muchos deseos que no podemos o no debemos realizar de una forma así a lo bestia, y también para poder estar atentos al mundo, para poder estar atentos al trabajo, a la relación con los demás, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestra amante o a nuestros amigos. Tenemos que poder estar ahí, y para poder estar ahí necesitamos desalojar de dentro de nosotros y llevar a ese lugar que llamamos el inconsciente todas esas pulsiones, todos esos deseos y todos esos impulsos. Y no solamente los deseos y los impulsos que tienen que ver con la sexualidad, porque Freud parte mucho de ese lugar que llama el ello, pero yo parto de otro lugar que llamo el ser, y en el ser no está solo aquello que tiene que ver con las pulsiones sexuales, está también todo aquello que tiene que ver con el vínculo, con la necesidad que tenemos de vincularnos a los demás en el amor,
en el cariño, en la reciprocidad, en el intercambio amoroso de emociones, de sentimientos, etc. Pero, como digo, este fenómeno actual, ve aquí, esto es un ejemplo de lo que yo les hablo muchas veces, del poder que tenemos la especie humana, porque nosotros, los leones, las panteras, los tigres o lo que sea, no producen pornografía, caramba. ¿Quiénes son los que producen pornografía? Nosotros, la especie humana, porque tenemos la capacidad de con nuestra mente, si la empleamos de una forma destructiva, podemos construir cosas auténticamente aberrantes. Y ojo, y no crean ustedes que yo estoy en contra de todo lo que tiene que ver con la pornografía. No, fíjese, no. Porque puede haber una pornografía, digamos, vamos a llamarle algo más normal, que para mucha gente puede ser un cierto estímulo, digamos, tomada en el justo término, de la sexualidad y de una sexualidad incluso sana. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ir avanzando hacia cosas que son auténticas aberraciones y auténtico bestialismo. Y hay mucha gente que cuando pone en relación ese ello donde están todas esas pulsiones con toda esa pornografía y todo lo que hay por ahí, incendia su interior, convierte su interior en algo insaciable, que quiere más y más y más. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Imagínense una persona, y estoy pensando en una persona concreta, que entra en la red y entra en contacto, he pensado en una mujer, con un hombre de otro lugar, son dos personas de aquí de España, pero en ciudades diferentes, y empiezan a coquetear y a hablar de hacer cosas en conjunto, por ejemplo, masturbarse juntos, decir verdaderas barbaridades y estimular a través del lenguaje su sexualidad, etcétera, etcétera. Y eso va aumentando. Pero esa mujer y ese hombre no sabe nada del otro, porque cada uno puede decir lo que le dé la gana de quién es, de su vida, de si es alto, guapo o alta, guapa o lo que sea. Puede decir cualquier cosa. Y todo eso aumentado y sobreexcitado y llevado a ese volcán y a ese incendio del que le hablo, puede crear un auténtico delirio, auténtica megalomanía, porque cuando uno se siente en ese estado, se siente poderoso, cree que puede con todo, cree que no tiene límites, cree que puede hacer de todo, siente así como que su fragilidad y su limitación se ha terminado, y ahora ya es todopoderoso y lo puede hacer todo. Bueno, pues estas personas de las que le estoy hablando han llegado a ese punto, y menos mal que una de las dos se dio cuenta de eso y se dio cuenta que podían entrar en una dinámica muy, muy destructiva, y cortó, una de las dos cortó. Pero si no cortan, eso puede hacerse cada vez más grande, porque uno puede invitar a que otros participen también en eso y formarse un grupo, y ese grupo autoestimulado el propio grupo por cada uno de los individuos, puede llegar a formar ese volcán interior. ¿Por qué? Mire, porque en el ello está lo reprimido, y lo reprimido son todas aquellas cosas, todos aquellos impulsos que hemos tenido que poner ahí para convertirnos en seres civilizados, en seres de cultura. Y muchos impulsos no podemos llevarlos a la práctica tal como se nos presenta, y en el momento en que se nos presenta, y con la digamos, intensidad y fuerza con la que, si nosotros con nuestra mente, con nuestra capacidad de pensar, con nuestra capacidad de producir equilibrio, tenemos que modularlo, tenemos que darle un cauce, no podemos llevarlos a la vida de la forma bruta, de esa forma impulsiva, de esa forma pulsional, sino que tenemos que mentalizarlos, llevarlos a nuestra mente, darle un cauce que tenga que ver con otras muchas cosas de nuestra vida. Entonces,
lo que quiero decirles es que entre la pornografía llevada a esos extremos y esa parte de nuestra personalidad, si no sabemos poner en contacto una cosa con otra de una forma adecuada y que nuestra mente y nuestra capacidad de pensar guíe ese proceso de unión entre una cosa y otra, podemos convertirnos en auténticas bestias. No en bestias, porque las bestias no hacen eso, bestias humanas. Porque hemos cogido un poder que tenemos los seres humanos y una serie de producciones, muchas de ellas completamente inadecuadas, y ponerlos en contacto y producir, como les digo, ese volcán y ese incendio. Y ojo, porque hay muchas personas en el mundo, millones de personas en este momento, enganchadas, adictas a todo esto, que han entrado en un camino que muchas veces no tiene retorno. No tiene retorno. Y muchas de las aberraciones que se producen, por ejemplo, de violaciones, etcétera, etcétera, trata de blancas, creación de todo tipo de alternativas sexuales, tienen que ver con que hay una superexcitación, una sobreexcitación de esa parte de nuestra personalidad individual y colectiva que hace que nos convirtamos en auténticas fieras, en auténticas bestias, pero claro, con toda la capacidad que tenemos la especie humana de destruir y de crear cosas también aberrantes. Y si no ponemos remedio a esto con nuestra capacidad de pensar y con el sano equilibrio que tenemos que tener en nuestra mente, producimos mucha desgracia, mucha destrucción y mucho volcán que no se puede apagar después, ni llamando a todos los bomberos del mundo y echando agua ahí al volcán, porque aquello ya se nos ha ido de las manos. Esto que les digo, ustedes lo saben y yo también, está ocurriendo a mucha gente. Una adicción súper destructiva que nos lanza y nos lleva. ¿Qué tenemos que hacer para poner? Mire, yo sugeriría a aquellas personas que estén metidos en este berenjenal que si no lo pueden hacer de golpe, que vayan poco a poco quitándole fuerza a este incendio, echándole un poco de agua, apartándose progresivamente de ese tipo de actuación en relación con todo esto, para producir un poco de tranquilidad y de paz y de sosiego. Que la sexualidad, la buena sexualidad, la sexualidad buena, verdaderamente placentera, no consiste en eso. Consiste en poder crear un cóctel, como he dicho otras veces, donde haya placer, donde haya amistad, donde haya cariño, donde haya ternura, donde haya un montón de cosas que forman el buen cóctel de una relación autoerótica o heteroerótica, pero un buen cóctel. Eso no es la sexualidad, eso ya es otra cosa. Es una especie de desquiciamiento sexual que lleva a estar sobreexcitados en todo el día y en todo momento, por la noche y por la mañana y a mediodía y a media tarde. Por tanto, y luego hay que tener una cosa: si alguna persona entra en una dinámica destructiva de estas y no puede, debe buscar ayuda, porque esto es un auténtico problema. Es una adicción actual, quiero decir, porque evidentemente tenemos la tecnología, y esta adicción está en relación con la tecnología, porque esto no es lo mismo que comprar una revista pornográfica en el kiosco. Esto es que tú entras en el ordenador y ahí tienes para estar todo el día, toda la noche y todo el año pasando de una cosa a otra y con una sobreexcitación a lo bestia. Por tanto, hay que buscar ayuda. Aquellas personas que no pueden salir de ese lugar en el que han entrado, tienen que buscar ayuda. Ayuda a lo mejor a veces puede ser un amigo, un buen amigo. Ayuda puede ser un psicólogo. Ayuda puede ser, no sé, pues, ¿qué le diré yo? Pues alguna persona que tú conoces, que puedes tener confianza con él y que sabes que te puede ayudar un poco a salir de esa cueva
donde te has metido, de ese volcán donde estás metido. Bueno, pues nada, he querido hablarles de esto porque, por eso, para que ustedes se den cuenta que dentro de nosotros hay algo que no podemos incendiar, que como lo incendiemos es peor que un incendio auténtico, de verdad. Es como que arrasa con el monte, arrasa con todo lo que pille. No lo paran ni todos los bomberos del mundo, porque podemos ser seres que incendien nuestro interior, que incendien nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras pulsiones, nuestros deseos, de una forma absolutamente bárbara y una forma absolutamente megalomaníaca, y entrar en una mente delirante, megalomaníaca, creyendo que ya no tenemos límites y que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ya sentimos ese inmenso poder de poder hacer lo que nos dé la gana. No, los seres humanos somos seres que tenemos que tener límites, que tenemos que tener equilibrio, que todas las subestructuras de nuestra personalidad que forman tienen que estar equilibradas, porque en nosotros hay diversas partes, diversas subestructuras, pero tienen que estar bien conectadas y bien trabadas unas con otras. Bueno, pues nada más. Gracias por su escucha y hasta otro día.